Y es que como cada tarde de sábado, en este último cuarto de la Rebotica, en este rincón de psiquiatría infantil que abrimos todos los sábados, lo hacemos un sábado más de la mano del doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Doctor Javier Quintero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Enrique. Estamos eufóricos porque hoy hemos repasado en toda nuestra primera hora el mundo de la farmacia. Luego nuestros columnistas en esta segunda hora han estado hablando del mundo de la farmacia. Psiquiatría y farmacia, ¿eso tiene que ver? Hombre, por supuesto, yo creo que el mundo de los psicofármacos es un mundo cada vez más creciente en cuanto al uso y en cuanto a las necesidades de la población en general. Y a mí que me da que en la cuestión de los fármacos y en la dispensación de la farmacia hay dos elementos clave. Uno, los fármacos que utilizan ustedes los psiquiatras y luego las hormonas. Me parecen los dos mundos más delicados. ¿Estoy en lo cierto o no? Yo conozco bien el primero, el segundo, el mundo de las hormonas es cierto, es un mundo más complejo, ¿no? Realmente el mundo de los psicofármacos ha cambiado muchísimo. Es decir, yo creo que en los últimos 10, 20 años la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de los recursos farmacológicos que necesitamos los psiquiatras y los médicos, que sin ser psiquiatras tratan también los trastornos mentales y el comportamiento, pues como le decía don Enrique, han mejorado notablemente. Y los recursos, la verdad es que eso también ha ayudado de una manera creciente a que se amplíe mucho la cantidad de pacientes que reciben esos tratamientos, ¿no? Los tratamientos psiquiátricos suelen ser tratamientos largos, ¿no? En la mayoría de las dolencias. Cuando el paciente aprende su medicación, ¿es frecuente la automedicación o no? Es frecuente que la gente utilice el recurso del vecino. Es decir, al vecino le fue bien determinado fármaco para algo que él interpreta que es lo mismo y decide intentar tomarlo por su cuenta de riesgo. Ese es el principal riesgo de la automedicación. Realmente al revés, nosotros muchas veces contamos con la resistencia del tratamiento a largo plazo. Para muchos pacientes el tomar una pastilla todos los días durante muchas semanas, meses e incluso a veces años, evidentemente se hace costoso y penoso. Cuando al principio tienen muy clara la necesidad por el malestar psíquico, pues es muy fácil. Nuestros fármacos mejoran en relativamente poco tiempo, en unas semanas, pero para muchos de esos tratamientos, ese tratamiento hay que mantenerlo durante después varios meses más. Es en esos meses donde los pacientes suelen fallar más, suelen intentar abandonar de manera precoz el tratamiento y eso va inherentemente unido a mayor riesgo de recaídas. Un día que hemos puesto nuestra mirada en el mundo de la farmacia, parece que es evidente, todos los fármacos que ustedes utilizan se exige receta médica, ¿no? Yo creo que para todos los fármacos se debería utilizar la receta, se debería exigir la receta médica y eso es algo que debería estar ahí. Sí que es cierto que no en todos nuestros fármacos tienen los mismos niveles. Hay ciertos fármacos que sin receta médica no se lo van a dispensar en ningún sitio y otros muchos que es cierto que tienen, entre comillas, un mayor margen de seguridad y de tolerabilidad, donde a lo mejor no son tan rigurosos a la hora de la prescripción bajo receta médica, y eso no es una buena idea. ¿Qué me dice usted de la seguridad de las moléculas de los psicofármacos en su comportamiento con el paciente y la seguridad en el manejo y la utilización de los psicofármacos? Pues yo creo que ha cambiado tremendamente. Es decir, yo creo que realmente, por ejemplo, en el campo de la depresión, los fármacos que teníamos en los años 70, en los años 80, eran fármacos complejos, con efectos secundarios a veces muy mal tolerados. Y esos cambiaron en los años 90 con lo que llamamos el mundo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que eso marcó un vuelco importante en lo que es la seguridad de los fármacos y además la tolerabilidad de los mismos. Pero no solamente en el campo de la depresión, también en el campo de la psicosis, en el campo del trastorno por déficit de atención, en el campo de la ansiedad. En todos ellos los avances han sido fantásticos, en el sentido que hoy por hoy de verdad tenemos herramientas seguras, eficaces y muy bien toleradas. Hablando de eficacia, hemos hablado de la parafarmacia a lo largo del programa de hoy. Cuénteme de la eficacia de los recursos del herbolario en el campo de
de la psiquiatría. Sin duda es una cuestión también muy controvertida, ¿no? Es algo que hay que tener muchas veces en cuenta, ¿no? Es muy frecuente que la gente piense que por el hecho de ir a un herbolario a adquirir determinada sustancia, eso es más seguro que ir a una farmacia a comprar un psicofármaco, y eso es rotundamente negativo. ¿Por qué? Porque realmente para que alguien prescriba algo en una farmacia ha pasado toda una serie de mecanismos de seguridad muy estrictos que no los ha pasado en el herbolario. Y no siempre, evidentemente, hay muchas cosas fantásticas que nos venden los herbolarios, pero hay otras veces donde, caramba, nos dan cosas que nosotros no somos capaces de saber exactamente bien lo que están haciendo. Y no es la primera vez que nos encontramos efectos secundarios, y no siempre inocuos, y alguna circunstancia relativamente seria, con cosas aparentemente inocuas vendidos en un herbolario, pero que tenían determinada sustancia que tenía un efecto adverso. Y luego lo importante muchas veces está en que para dolencias menores es cierto pues que hay algunos correctores del sueño, pero para cosas menores. Sea un gran día, cada día de nuestra semana. Recuerden, el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, el jefe de la sección de psiquiatría de este rincón de la psiquiatría infantojuvenil, tiene su Twitter para cualquier duda que tengáis. La dirección @drjquintero. Y si le digo que lo mejor de todo, por ejemplo, para mi tilalpina de dormir tranquilito, es decírselo a mi farmacéutico, que él sabe las recetas que mi psiquiatra ha hecho, y dice, pues la tilalpina no tiene ningún problema, Enrique, aquí la tienes. Por supuesto, hay cosas fantásticas. Es más, hay remedios de ese estilo que son fantásticos. Es decir, el hecho de hacerse una tila por la noche, calentar el agua, pero hervirla, no en el microondas, sino ponerla a hervir, hacer el movimiento, la serenidad, el permitir no solamente el hecho de tomar la tila, sino también saborearla, respirarla, nos permite toda una magia en torno a ese momento, que solamente con bebernos una tila, una manzanilla o cualquier otra circunstancia, solamente la secuencia, si lo hacemos con calma y con tranquilidad, nos va a permitir relajarnos y dormir fenomenalmente bien. Pues duro con él, eso es...